Buenas tardes, ¿cómo están? Hey, qué bueno que pueden estar todos aquí y que hoy tomaron la decisión de venir a la iglesia, qué bueno, de verdad. Siempre es rico pasar este tiempo en familia, ¿verdad? Cantando, aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de la armadura de Dios. Yo sé que todos, o casi todos, hemos escuchado de esto. Pero hoy vamos a estar hablando más en profundidad de cada uno de estas piezas, de estos elementos que nos presenta la Biblia. ¿Sabían que la frase toda la armadura de Dios está en 18 de las 19 versiones en español y en 57 de las 61 versiones en inglés? Y en las otras que no está, da a entender lo mismo, ¿verdad? Pero lo quiero mencionar porque entonces no podemos pretender que no lo dice, o que te dice escoge cuáles piezas de la armadura de Dios quieres ponerte, sino que dice toda la armadura de Dios, ponte toda la armadura de Dios. Entonces no es de elegir, ¿verdad? O por ejemplo, los que usan lentes aquí, ¿saldrían sin sus lentes? ¿Verdad? Si yo me quito esto, ya más o menos ahí a la línea de donde está mi mamá, por ahí, yo ya no sabría quién son, si no sé que yo los vi ahí sentados. Entonces yo no puedo salir sin mis lentes. Y estoy seguro que los que tienen lentes aquí también. O la camisa, vas a salir sin tu camisa, vas a salir sin tu polocher, sin tu jean, ¿verdad que no? ¿Verdad? Entonces, esa misma mentalidad de que necesitamos estas piezas en nuestra vida, es lo mismo con la armadura del Señor. Entonces, esto es algo de que tenemos que usarlo todos los días, ¿verdad? Así como yo todos los días uso mis lentes, todos los días debo ponerme todas las piezas de la armadura del Señor. Y no un día sí y un día no. Y ya vamos a ver por qué más adelante. Pero primero vamos a orar. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos y me acompañen en oración. Señor, gracias por el día que nos has regalado hoy a cada uno, Padre. Gracias porque tú nos estás escuchando, Señor, porque sabemos que no le hablamos al aire, Señor. Sabemos que tú estás ahí, Padre, para nosotros, para nuestras peticiones, Señor. Todo lo que tenemos, Señor. Tú nos conoces de una manera perfecta, Padre, y te doy gracias porque nos amas también de una manera perfecta. Te pido que este sea un buen tiempo, Señor, donde podamos escucharte, donde podamos alabarte y cantarte, Señor, por las cosas que tú haces y por lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas, y que podamos disfrutar también del tiempo de comunión todos aquí reunidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que estuvimos compartiendo la semana pasada o antepasada en nuestro grupo y que aprovecho para decirte, si no estás yendo a un grupo de crecimiento, hay grupos los viernes, hay grupos los sábados, está nuestro grupo el jueves, regularmente es en mi casa, pero te invito a que elijas un grupo y que puedas ir, porque uno aprende muchas cosas de la Biblia como tal y aparte de cada uno de los integrantes del grupo. Entonces es muy bueno, es un buen tiempo, así que te quiero invitar a eso. Entonces hablábamos de cosas que nos impiden seguir la voluntad de Dios. ¿Qué cosas nos sirven de estorbo para poder conocer cada vez más al Señor? Y una de esas cosas es que estamos más cómodos siendo espectadores que participantes. Nos gusta más que otro haga las cosas. Alguien más va a ir a hablar, alguien más va a ir a ayudar, alguien más va a ir a servir, alguien más, ¿verdad? Y nos gusta estar ahí, de espectadores en la grada, ¿verdad? Imagínense en el play, solo ser un espectador. Yo no quiero ir a jugar ahí, ¿verdad? Y tener toda esa presión y todas esas cosas. Pero esa es nuestra naturaleza. Nos queremos quedar cómodos normalmente. Y es igual que el pecado. También el pecado es natural en nosotros y naturalmente vamos a pecar o tenemos pensamientos de pecado. Pero el tema con esto, ¿verdad? No es si es natural o no es natural, es qué es lo que yo voy a hacer con eso, ¿verdad? Porque que el pecado o este sentimiento de ser espectador, o este deseo de que solo queremos ser espectadores,
no es entonces si lo vamos a tener o no lo vamos a tener, porque lo vamos a tener, vamos a pecar, vamos a querer solo ser espectador. Pero ¿qué yo voy a hacer con esto? ¿Me voy a quedar como espectador? ¿Me voy a quedar pecando? ¿O voy a decidir ser el que participa? ¿O hablando del pecado voy a decidir cortar con ese pecado? Entonces lo importante con esto es nuestra decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y a lo que quiero llegar con todo esto es que lo más natural para nosotros va a ser no querer obedecer a Dios. En el área que sea, el área que sea, no queremos obedecerlo. Y entonces en algo como esto de la armadura, pues entonces pensamos, bueno, no es importante, o a mí no me importa, si a alguien más le importa, pues, pero a mí no. O si conozco cada uno de estos elementos, pues entonces no me los voy a poner. Porque ¿para qué? ¿Para qué los necesito? ¿Verdad? Entonces lo natural es eso. Pero como les acabo de decir, lo importante es qué yo voy a hacer, ¿verdad? Cuando veo un principio del Señor, cuando alguien me hace ver un área, ¿verdad?, de pecado, o yo reconozco esa área de pecado, porque Dios desea que seamos participantes de todo lo que Él nos da, de todas las oportunidades, de todos los principios, de todas esas cosas que están en la palabra de Dios. Él quiere que seamos participantes, no que nos quedemos en la grada viendo cómo otro lo puede hacer o que otro lo haga. Yo me imagino que aquí hay personas que les gusta la historia, ¿verdad? Particularmente no es mi área, pero les voy a hacer una pregunta y al mismo tiempo los voy a ayudar porque no quiero que nadie se queme ahorita en noviembre. ¿Cuál es la guerra más larga que ha existido en la historia? Y según lo que yo pude investigar, ¿verdad?, esta guerra fue entre los Países Bajos y entre unas islas que se llaman Sorlingas, que están al sur del Reino Unido, de Inglaterra. Esta guerra empezó en 1651 y terminó en 1986. Entonces le llamaron por ese tiempo la Guerra de los 335 años. Y hay otras fuentes, ¿verdad?, que discuten si es esta o si son guerras que duraron 700, 800 años, pero la más común fue esta, entonces decidí traer esta. Independientemente de si es esta de 300 o es otra de 800, a lo que yo quiero llegar es que en este momento, en nuestra vida, en nuestro mundo, hay una guerra espiritual existiendo, que ha sido la guerra más larga que ha habido en la historia, porque fue desde el momento en que Satanás se llenó de orgullo, quiso desafiar a Dios, quiso estar encima de Dios, y pues ya sabemos lo que pasó cuando él quiso tomar su lugar. Entonces esa es la guerra en la que nosotros estamos. Y por ese motivo de que estamos en esa guerra, que ha sido la más larga, y que querramos o no querramos, estamos ahí, es que hay razones por las que tenemos que utilizar la armadura del Señor. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. La primera razón por la que debo utilizar toda la armadura es porque estamos en una guerra, lo queramos o no, lo creamos o no, y debo prepararme. Nosotros somos la presa. Estamos en una guerra, no importa si quieres estar en la guerra, no importa si crees que hay una guerra, porque tú no ves aquí a nadie en guerra, pero no es de personas, es espiritual. Entonces, aquí no es como en las redes sociales. Yo sé que todos aquí usamos redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa ahí con las guerras? Empiezan hashtag no a la guerra. Entonces aquí habría un hashtag no a la guerra espiritual. Hashtag no war. Hashtag como hubo con la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Pero aquí eso no aplica. Aquí estás y estás. No podemos estar siendo ignorantes. No podemos decir, bueno, yo no sé, yo no sabía que hay una guerra. No podemos quedarnos neutrales tampoco, porque si tú estás neutral en una guerra, si neutral es estar aquí en el medio, y hay un bando y otro bando, ¿qué va a pasar si estás neutral? Bueno, te agarra el fuego cruzado. Entonces no puedes decir que no sabes, que no sabías que había una guerra. Y de eso vamos a estar leyendo en este siguiente verso, que es nuestro verso donde están todas estas piezas de la armadura de Dios. Efesios 6, 10 y 18. Y dice, se titula La armadura de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha
no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el espíritu de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Último verso. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aquí Pablo nos está hablando del guerrero cristiano, porque como les acabo de decir, estamos en esa guerra espiritual. Si nosotros como cristianos estuviéramos en un vehículo o en un barco o en algún tipo de esos medios de transporte, si se puede decir, no estaríamos en una de esas limusinas, ¿verdad? Esas que son entre más larga la limusina, más lujo. O no andaríamos en el crucero que se pone allá en Puerto Plata. Si anduviéramos en uno de esos, andaríamos en un Humvee, que es ese vehículo militar, uno que es todo cuadradito, con una metralleta arriba, o andaríamos en un buque de guerra, porque está hablando del guerrero cristiano, del soldado cristiano, que somos nosotros por estar en la guerra espiritual que estamos hablando. Y es que debemos conocer a nuestro enemigo, y nuestro enemigo es Satanás. Algo que me ha ayudado mucho en cualquier situación, y que te aseguro que te puede ayudar en cualquier situación. Cuando estás teniendo un problema con una persona, discutiendo con alguien, piensa, eso no es esa persona, es Satanás. Satanás utilizando a esa persona. Y eso te ayuda a cambiar de que uno se pone contra la persona, ¿verdad? Porque nuestro enemigo es Satanás. Ahora Satanás se toma como un chiste, como un juego, como que es una caricatura, como que es logo de un equipo, como que es marca de comida, como un muñequito. Y lo vemos como que es ficticio, como que no es real. Pero la Biblia es clara, Satanás es 100% real, no es un juego. Y Satanás quiere destruir tu vida. Quiere destruir, si tienes hijos, quiere destruir la vida de tus hijos. Y quiere destruir la vida de los hijos de tus hijos. Y de todos, ¿verdad? Satanás no quiere solamente empujarte, como que darte un golpecito. No, él quiere destruir tu vida. Y tenemos que entender eso. El fin de semana pasado, Samuel nos compartía que el diablo anda como un león rugiente. ¿Y qué es lo que hacen los leones? Y él nos mostraba ahí, los leones van despacito, ¿verdad? Porque no son tan rápidos, pero van escondidos ahí, agachados, para sorprender, para atacar. Y eso es lo mismo con Satanás, por eso la Biblia lo compara con eso, como que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, no buscando a quien asustar, buscando a quien devorar. Entonces, por eso te digo que no va a ser un espujoncito. Satanás quiere que te caigas, te rompas y te dejes en la cabeza y te mueras. Verso 11 de ese pasaje que estábamos leyendo dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Las artimañas, de donde viene esa palabra, son trucos o cosas diseñadas especialmente para engañar a alguien. Y algo que quiero que entiendas es que las artimañas que Satanás va a utilizar contigo, no las va a utilizar conmigo, porque él las diseñó para ti. Él sabe que con qué cosa me va a atacar a mí. E incluso, aunque sean cosas generales, por ejemplo, mentira o vicios o pornografía, aunque use las cosas generales, pero la forma en cómo lo utiliza y te lo pone a ti y a mí son diferentes. Entonces de ahí es donde viene la palabra artimaña, de eso desarrollado, pues, o sea, no es que agarra la mentira en general, te tira la mentira, no. Pone la mentira de una forma que te va a hacer caer a ti particularmente. Y tal vez a mí esa forma, yo de lejos veo que es mentira, pero tal vez tú no.
Entonces tenemos que entender eso, que Satanás quiere hacernos caer a través de estas cosas bien diseñadas para cada uno. Si nosotros empezamos esta guerra, ¿verdad? O porque estamos en la guerra, pero no creemos que hay un enemigo, pues por eso no vemos necesario estar alerta, no vemos necesario estar atentos a todas estas cosas. Pero como te dije, Satanás, aunque lo usen como un muñequito, como un sticker, como un logo, Satanás es real y quiere atacarte, quiere destruirte. Satanás es un adversario que es metódico. Es más, esa palabra de artimaña en el original de la Biblia viene de la definición de metodia o metodio, no recuerdo ahora mismo, pero es de eso, metódico. O sea, aquí algunas personas somos metódicos con las cosas. Quiere decir que tomamos más pasos para hacer algo en lugar de otra persona que salta a hacer algo, ¿verdad? Ahora imagínense desde la parte de Satanás. Y algo que me gustó escuchar, porque fue algo que me despertó, es que Satanás puede retroceder 2 pasos para después saltar 3 o 4 en tu vida, en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Él te hace creer que tienes el control de la situación. Él te hace creer que no es nada malo, o Él te hace creer que no te va a pasar nada. Entonces, Él te hace creer, da 2 pasos para atrás, te está haciendo creer eso. Cuando te dio por donde te podía dar, salta 3 o 4 más adelante y ya está más avanzado. Así trabaja Satanás. Pero no todo es malo. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto? Que Satanás ya está vencido. Eso es lo mejor de todo esto. Él ya está derrotado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo derrotó en la cruz. Y de eso hemos hablado muchas veces y de diferentes maneras. Pero no deja de ser verdad lo que es Satanás, el enemigo que es Satanás, con que Satanás ya está vencido. Fíjense que dice 1 de Juan 4:4. Hijos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Entonces, la armadura de Dios, todo lo que estamos hablando ahora, no se trata de que es algo para derrotar a Satanás, porque Satanás ya está derrotado. Es para resistir a los ataques de Satanás. Son 2 cosas muy, muy diferentes. Para poder resistir y defender nuestra posición, porque algo que es muy importante, que quiero que entiendan, es que defender nuestra posición como cristianos en el Señor es muy, muy importante. Y aquí no se trata, y solo lo voy a hacer como un pequeño comentario, no se trata de ese defender la posición cuando uno tiene, ¿verdad? Tenemos una opinión y voy a defender mi opinión de que no me voy a mover, ¿verdad? Como ya entrando en terquedad. No se trata de esa posición. Se trata de la posición que tenemos en Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo. Entonces son cosas diferentes y eso nos lleva a la segunda razón por la cual debemos utilizar toda la armadura que nos da el Señor. Número 2, es un mandato, una instrucción directa de Dios. No directa mía, directa de Dios, vestirme para la batalla. Es un mandato. Si se fijan en estos versos, en 2 ocasiones Dios nos manda a ponernos la armadura. Aquí no es si queremos, si no queremos, si una sí, si otra no, porque es un mandato para poder defender la posición de la que estábamos hablando. Verso 11 y verso 13. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Verso 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y algo interesante ahí en ese último pasaje específicamente, en ese último verso, es que dice cuando llegue el día malo. Fíjense la diferencia de que dijera por si llega el día malo a cuando llegue el día malo. ¿Qué quiere decir esto? Que el día malo va a llegar a tu vida, que va a haber días malos, que va a haber ataques de Satanás, que van a haber situaciones difíciles. ¿Qué sea para ti? No lo sé, ni tú mismo lo sabes, pero va a llegar. Entonces,
solamente poniéndonos, vistiéndonos con esto que el Señor nos está dando, es que vamos a poder resistir hasta el fin con firmeza. También ahí al final no dice resistan 3 meses, no, hasta el fin. Entonces, fíjense cómo pequeñas palabras cambian todo el significado de ese verso. Pero ya vemos lo que dice ahí, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y algo que yo te puedo decir de la Biblia en general, o sea, no solo de este pasaje, es que cualquier cosa que tú puedas leer en la Biblia, cualquier principio que encuentres, cualquier cosa que aprendas de la Biblia, va a ser bueno, porque es Dios mismo hablándote a ti. O sea, es totalmente bueno, no hay algo ahí que te va a engañar, no hay algo ahí que te va a hacer daño. Porque Dios te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a todos de una forma que sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, yo te pregunto, ¿es algo que tú crees? ¿Crees que Dios solamente quiere el bien para ti, para tu familia, para tus hijos, para, no sé, la familia que no está aquí, para tus amigos? Pregúntate, y te pregunto yo para que te preguntes, ¿crees eso? Porque a veces creemos algunas cosas, sí, esto, verdad, Dios dice esto, pero esto no. Por ejemplo, Dios dice que sea fiel a mi esposo, sí, yo voy a ser fiel. Dios dice que maneje bien la ira, por ejemplo, que no peque, que cuando me enoje que no peque. No, eso no, es que yo no tengo mecha, ¿verdad que no? No tiene que ser así, ¿verdad? Si yo creo una cosa, debemos creer el resto también, debemos creer todo, porque no es como un menú. Eso es lo que les quiero decir. La Biblia no es como un menú. Entonces, todas las cosas que Dios nos pueda decir en la Biblia es una realidad, es una verdad buena para nosotros. Y entonces, si Satanás ya vimos que está derrotado, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque si alguien ya está derrotado, entonces se supone que no tendríamos que hacer nada, porque ya está derrotado. Pero Satanás aún tiene poder, aunque sea un poder limitado, porque Dios lo limitó, pero tiene un poder y nos va a atacar. Ya vimos que el día malo va a llegar, entonces Él nos va a atacar, pero todo esto es parte del mismo plan del Señor. No es que a Dios se le escapó, ¿verdad? Le dejé ir poder a Satanás. No es así, es parte del plan del Señor. Entonces, una cosa es que conozcamos a nuestro enemigo, que ya sabemos que es Satanás, y la siguiente parte es que conozcamos la armadura con la que nosotros nos vamos a preparar para la batalla. Y eso nos lleva a la tercera razón, y es que ningún soldado va a ir a la batalla sin prepararse. Ningún soldado va a la batalla sin prepararse. Porque no hay que ser adivino ni nada para saber que si alguien va a una batalla sin prepararse, pues la va a perder, ¿verdad? No hay muchas opciones ahí. Verso 10. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Y quiero detenerme ahí porque dice que nos fortalezcamos con el gran poder del Señor, que era como lo que cantaba la banda hace un momento. Fortalecernos en el Señor, esa es la primera parte, y luego va la armadura. Entonces aquí no se trata de ir corriendo a ponernos todo lo que Dios nos da, no. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Entonces, es que mi fuerza, mi capacidad, mi sabiduría, todo eso me lo va a dar el Señor cuando yo me acerco y cuando yo busco conocer al Señor. En el momento en que nosotros empezamos a creer que soy yo soy el fuerte, yo soy el inteligente, yo soy el que tiene experiencia, lo que sea, cualquier pensamiento así, ya estamos empezando mal, ¿verdad? Es el Señor quien nos va a fortalecer. Entonces es algo que tenemos que cambiar, porque ¿de qué serviría un soldado? Imagínense que fuera en la guerra. ¿De qué serviría un soldado todo flaquito, que no puede ni levantar el rifle? Por ejemplo, yo creo que todos aquí vieron el Capitán América. El Capitán América antes era un soldado flaquitito, y después de todo lo que le hicieron, pues ya era un soldado fuerte, que corría, que saltaba. Algo así sería. O sea, imagínense que estuviéramos como es antes en el Señor, como era antes el Capitán América en el Señor, flaquito,
sin conocer del Señor, sin buscarlo en la palabra, sin buscarlo en la oración, sin crecer. Solo vamos a ser aquel soldado con aquellas grandes cosas que no vamos a poder, pero ni caminar ahí de todo el peso que vamos a tener encima. Entonces, el Señor nos está dando las instrucciones y los pasos en los que tenemos que hacer las cosas. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, asegúrense de estirar un poquito, ¿no? No, pero ya hablando en serio, ¿cómo nos preparamos? El Señor nos da las piezas con las que tenemos que prepararnos. Pieza número uno, el cinturón de la verdad. Verso 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Cinturón de la verdad, el cinturón en la armadura del soldado era algo muy importante porque esto era lo que le ayudaba a sostenerse, a sostener todo lo que él estaba cargando, a tener una postura correcta. Si se fijan, cuando ustedes se ponen una correa, ¿qué hace cuando lo apretan? Uno como que hace este movimiento, ¿verdad? Le ayudaba a tener la postura correcta para que todo estuviera en orden, para que no se le anduviera cayendo nada, e incluso le servía para poner su arma, ¿verdad? Su espada, ahí tenía donde la colgaba, o podía tener otras armas, otras cosas, ¿verdad? Para eso servía el cinturón. Básicamente mantenía todo junto en el soldado. Entonces, ¿qué mantiene todo junto en nosotros? La integridad, la verdad. Esto es lo que mantiene junto todo en nosotros, en que debemos creer, debemos vivir, debemos hablar, debemos andar en la verdad en nuestra vida. Aquí no podemos andar medio. Aquí no hay medio. O dices la verdad o dices la mentira. ¿Andas en integridad o no andas en integridad? ¿Verdad? No podemos ir diciendo medias verdades. Eso no es lo que Dios hace. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios nos pide. Sin embargo, es lo que Satanás quiere. ¿Por qué? Porque Satanás es así. Satanás es un mentiroso, engañador, y él va a venir siempre que Satanás se acerca a ti, va con mentira. Satanás no va con verdad. Satanás va con mentiras para que pierdas tu vida. Entonces, hace, mucho tiempo hablábamos de que para identificar las mentiras de la verdad, yo tengo que conocer la verdad, que es Jesucristo, que es lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, por ti y por mí. No se trata de que si hay 1000 mentiras, y si Satanás nos viene con 1000 mentiras, no es conocer las 1000 mentiras, no, es simplemente conocer la verdad, y con la verdad vas a identificar esas 1000 mentiras. Y recuerden esto, cuando Satanás te ataca, él lo que va a querer romper, o una de las cosas que va a querer romper, es tu integridad. Que eso que te mantiene junto, te mantiene firme, se despedace. Eso es lo que él va a querer. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Solamente a través de Jesucristo es que podemos llegar al Padre. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. La Biblia lo dice, ¿verdad? Jesucristo le estaba diciendo ahí que solamente a través de Él podíamos llegar al Padre. Juan 8:31-32, y yo sé que este verso lo han escuchado todos aquí. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. No se lo dijo a cualquiera, se lo dijo a la gente que creyó en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿cuál es la verdad? Jesucristo. Y luego de eso es que nosotros andemos en la verdad, que nosotros prediquemos la verdad. No que a esta persona le digo la verdad, a esta le digo la mentira, después 2 verdades, a la tercera mentira. No, eso no es lo que Dios quiere. Y este último verso de Juan 8:31 dice que lo que nos va a hacer conocer la verdad, pues es seguir las enseñanzas del Señor. No nos va a hacer conocer la verdad cualquier cosa, creer cualquier cosa, creer lo que cualquiera dice. No, solamente Jesucristo. Y la idea con esto es que cualquier cosa que nosotros escuchemos
¿verdad? De cualquier persona, lo llevemos a la Biblia, lo llevemos a lo que dice Jesucristo, a lo que dice Dios sobre eso. Porque muchas veces nos quedamos con que, bueno, tal persona me dijo algo, bueno, esa es la verdad. No, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Verdad? Y algo que me gusta mucho, que siempre se nos dice acá, ¿verdad? Es que cualquier cosa que uno diga acá, cualquier verso que uno diga acá, más que poder, tú tienes la obligación de buscarlo y de ver, ¿es verdad que ese verso dice eso? Porque si yo les pongo un verso ahí y le cambié ¿verdad? Lo que significa, si ustedes no van a la palabra, a la verdad, y lo buscan, ¿cómo lo van a saber? ¿Verdad? Entonces, si nosotros empezamos a creer las mentiras de Satanás, que siempre va a llegar con mentiras, yo espero que esté claro que Satanás no se va a acercar con la verdad. Puede parecer la verdad, pero no va a ser verdad. Vamos a perder nuestra posición. La posición que tenemos que defender, la vamos a perder. Y es por eso que tenemos que vivir en la verdad y ponernos el cinturón que estamos hablando. Luego, como segunda pieza, tenemos la coraza de la justicia. El mismo verso 14 al final dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. En la armadura, la coraza era el que protegía los órganos vitales del soldado. Su corazón, sus pulmones, sus riñones y bueno, todo lo que uno tiene aquí, ¿verdad? Entonces se pueden imaginar que si un soldado se iba sin su coraza, ¿verdad? Sin su protección de toda esta zona, quedaba expuesto a cualquier cosa. Cualquier cosa le podía, así sea una piedrita así, que yo agarre y se la tire a alguien acá, ahí me van a contar si no le va a doler. No digamos una flecha, un espadazo o cualquier otra arma. Entonces, en lo que estamos hablando nosotros, la coraza de justicia es nuestra pureza, nuestra forma de vivir. No debemos vivir de manera impura, no debemos vivir con pecado en nuestra vida. Ahora, claro que vamos a ser pecadores, pero ¿a qué me estoy refiriendo aquí? Ese pecado que no queremos soltar, ese pecado oculto, ese pecado que no nos deja salir, que no nos deja avanzar, porque nos tiene, ¿qué es lo que hace el pecado? Te encadena, te amarra, ¿verdad? El pecado, al igual que como Satanás no se acerca con verdad, el pecado no te deja avanzar, ¿verdad? O sea, no tiene otra opción, el pecado te va a encadenar, te va a tener amarrado sin que puedas moverte. Porque ¿qué pasa con esto? Si tenemos algo así, se abre una brecha, imagínense que nuestra coraza tuviera un hoyito acá, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con esa brecha? Bueno, Satanás va a saber por dónde entrar a nuestra vida. Va a saber con qué nos puede, ¿verdad? O con qué va a ser más fácil herirnos y que nos destruya. Él quiere, y eso es lo peor, que Él quiere que vivamos así, que tengamos brechitas por todos lados, fisuras, ¿verdad? Que seamos mentirosos, que seamos infieles, que seamos viciosos, pero que también por otro lado Él quiere que estés viniendo el domingo, que estés orando a veces. ¿Por qué? Porque entonces ahí empieza el tormento, empieza la vergüenza, empieza la culpa, empieza y vos vas a ir hoy y estás con esto y tantas cosas que Satanás pone en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra cabeza, porque recuerden que Satanás no va a querer que tú estés bien. Él siempre te va a querer dañar, siempre va a querer que estemos mal. Él no va a querer que estemos bien. Romanos 5:1 dice lo siguiente: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, Jesucristo fue el que nos hizo justos delante de Dios. Jesucristo fue el que hizo posible esas cosas. Entonces, esto de nuestra pureza y nuestra forma de vivir no es para estar limpio delante de Dios, porque ya Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Es simplemente nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, ¿verdad? No para salvación, no para que Dios me mire y diga, este sí está viviendo bien y lo voy a salvar. No, eso lo hizo Jesucristo. Entonces lo quiero separar porque no es para salvación, sino es para testimonio, para
llamar a otras personas a Cristo, para reflejar al Señor en la vida de otras, o sea, de nuestra vida hacia otras personas, no para salvación. La tercera pieza es el calzado, los zapatos. El calzado de la paz. Verso 15 dice: y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El calzado de los soldados, los zapatos, tenía picos, ¿verdad? Como una textura para poder agarrarse bien. Sería lo más similar ahora a los zapatos deportivos, ¿verdad? Estoy seguro que todos aquí han visto los zapatos de los peloteros. Tienen unas puntas que les ayuda a aferrarse mejor, a estar bien parado, ¿verdad? Porque imagínense que un soldado se resbale, ¿verdad?, en el campo de batalla, o sea, y estando en el piso, de espalda o de frente, como quiera, no importa cómo cayó, está propenso a que lo ataquen, ¿verdad? Propenso a que le den por cualquier lado, y cualquier lado le van a dar mal. Entonces tenían que tener algo a que aferrarse, ¿verdad? En nuestro caso, ¿qué es lo que nos ayuda a estar bien parados? Bueno, principalmente, y el mismo calzado lo dice, calzado de la paz con buenas noticias, es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? La verdad que ya vimos que es solamente Jesucristo. Y también la paz y tranquilidad que viene a través de esto, ¿verdad? No es solamente el Evangelio como tal de la salvación, claro, pero lo que viene con esto a tu vida, ¿verdad? Paz, porque tenemos paz con el Señor, tenemos paz con los demás, y si no hay paz en nuestro corazón, si no estamos en tranquilidad, ¿verdad?, con las cosas que suceden, no podemos estar bien parados en esta guerra, porque entonces estamos agobiados por otras cosas. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Bueno, él va a atacar tu paz. Él va a buscar sacar tu paz, va a buscar que no estés tranquilo, que no estés confiado en el Señor, porque de eso es lo que se trata esto, nuestra paz y confianza en el Señor. Él va a meter desánimo, dudas, problemas para destruir tu paz. Ahora, si en este momento tú no tienes paz, tú no estás tranquilo, tú no estás confiando en el Señor, la Biblia no dice que la paz es que no vas a tener problemas. No, la Biblia lo que nos habla es el proceso, cómo nosotros vivimos el proceso de esas situaciones. Porque ¿qué es lo más fácil? Pues agobiarse, desesperarse, perder la paz, ¿verdad?, con las cosas que nos pasen. Pero la Biblia no, de nuevo, no dice que es que no vamos a tener problemas, sino que vamos a mantenernos tranquilos, vamos a mantenernos confiados en el Señor. Y eso es algo difícil, pero por eso es confianza en el Señor, ¿verdad? Porque es Él quien nos lleva, quien nos guía a través de todas estas cosas difíciles, ¿verdad? No es por nosotros, es Él mismo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, confiar, escuchar lo que el Señor me dice, ¿verdad? No sé, creo que en el grupo hablábamos también de algo así, de que pedimos y seguimos pidiendo, no nos detenemos ni siquiera a tratar de escuchar lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Escuchemos al Señor, confiemos en el Señor, y cuando nos hable, porque te aseguro que te va a hablar, y no como la película, ¿verdad? No como que, hola Carlos, haz tal cosa, no, pero Él te va a hablar, síguelo buscando, va a utilizar a una persona, va a utilizar la Biblia cuando estás leyendo, y te va a hablar. Entonces, cuando te hable, obedécelo, ¿verdad? Muchas personas pierden su vida, no necesariamente porque no viven en integridad, o no necesariamente porque hay pecado oculto, porque no están siendo puros, sino porque llegan los problemas y por ahí se fue Satanás. Perdieron la paz, perdieron la tranquilidad, y esa situación difícil los sacó de base, los quitó de esa posición que tenemos que defender como cristianos. Fíjense el Salmo 119, 165 dice: la gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera, nada los hará tropezar. La gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera, nada los hará tropezar. Solamente la paz que viene del Señor
¿verdad? Es la que nos va a permitir estar firmes y no resbalar. Otra parte de la armadura es el escudo de la fe. Verso 16 dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas del maligno. Obviamente los soldados necesitaban andar con un escudo, ¿verdad? Porque si de algo no hay duda en una guerra, es que van a haber, pues ahora serían disparos, pero en ese caso podían ser flechas, espadazos, piedras, lo que sea, ¿verdad? Entonces de eso no hay duda, porque no te van a tirar florecitas, no te van a tirar de esas bolitas de algodón, ¿verdad? A ver si te duele. No, te va a dar con flechas encendidas, dice el verso 16, para que puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces es a través del escudo de la fe que podemos impedir que esas flechas entren a nuestro corazón. Porque ¿qué es lo que Satanás va a querer hacer? Es como intoxicar, como, hay otra palabra, envenenar nuestro corazón. Esas flechas envenenan nuestro corazón. Y si se fijan, no son flechas ni siquiera normales. O sea, por algo nos está diciendo que son flechas encendidas. O sea, él busca dañar lo más que pueda. Ya de por sí una flecha, si una flecha te entrara te va a dañar, pero lo más que se pueda, él va a buscar dañarte, ¿verdad? Desde el inicio que nos está tirando esa flecha prendida. Entonces, lo importante no es si van a haber ataques o no van a haber ataques, es cómo me voy a defender yo con los ataques. Porque el ataque va a estar y no con bolitas de algodón. Yo creo que una de las flechas que Satanás más utiliza es la duda, ¿verdad? Aparte de otras cosas como mentira, orgullo, vicios, no sé, tantas cosas. Pero, por ejemplo, para la mentira de Satanás tenemos el cinturón, tenemos la verdad, la integridad. Cuando él quiere abrir brechas, cuando él quiere ver por dónde entra en nuestra coraza, tenemos eso, la coraza de la justicia, y vivir de una manera pura, ser testimonio, ¿verdad? Tener un buen testimonio. Para mantenernos firmes frente al desánimo, frente a esas situaciones difíciles, tenemos el calzado de la paz. Estamos tranquilos, estamos confiando en el Señor, no en otra cosa, en el Señor. Eso es lo que nos mantiene firmes. Y para la duda tenemos la fe, la confianza en Dios, porque Satanás siempre va a querer implantarte duda, siempre va a querer de alguna manera, sutilmente, ¿verdad?, implantarte esto. Con una llama pequeña, pues como está hablando de flechas encendidas, ¿verdad? Y sabemos que una llama pequeña puede incendiar un bosque. Una llama puede prender todo el bosque, ¿verdad? Y si no, pregúntenle a Don Dago, que andaba en bosques, ¿verdad? Que una chispa incluso, no había llegado ni a llama, una chispa prende y quema todo un bosque. Entonces, no permitamos que una chispa, que una llama, incluso que se forme una llama que pueda quemar todo eso. No permitamos que Satanás envenene nuestro corazón y nuestra mente, porque después es muy difícil. A resistir y tanto después salir es a través del Señor, no va a ser por nosotros, pero es muy difícil cuando Satanás ya ha envenenado nuestros corazones con cosas, salirnos de eso. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, ¿por qué quiere dañar todas estas cosas? ¿Por qué quiere dañar nuestro corazón Satanás? Y sabemos que este corazón, no hablamos del músculo que bombea sangre. Es más que eso, ¿verdad? Son todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro ser, nuestra mente. A eso es lo que la Biblia le llama corazón en estos casos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar el rumbo de tu vida. No es lo que dice, eso determina lo que vas a hacer esta semana. No, es tu vida. Si Satanás entra ahí, va a dañar toda tu vida. Y bueno, solo a través del Señor, ¿verdad?, podríamos salir de algo así, pero es para que vean lo importante que es cuidarnos de los ataques, que son flechas encendidas que el maligno nos va a tirar, como dice el verso. Y si él sabe hacer algo,
es qué flecha, cómo la tira, en qué ángulo, de qué forma, todo eso, porque ya sabemos que Satanás es metódico, es especialista en tirarnos estas cosas. Por último tenemos el casco de la salvación. Verso 17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco cubría a los soldados, pues, su parte más importante, que era la cabeza, donde estaba todo, o sea, lo que dominaba todo, sus ojos, su cabeza, su mente, ¿verdad? Todo. Si algo golpeaba la cabeza, nada más funcionaba, ¿verdad? Y pónganse a pensar ahora mismo, si ustedes se golpean el brazo o la pierna, ustedes pueden ir a hacer lo que tienen mañana, ¿verdad? No sé de que sea muy grave, pero normalmente vamos a hacer las cosas que tenemos mañana. Pero si nos golpeamos las cabezas, ¿verdad? Hay problemas. Normalmente no vamos a poder hacer lo que íbamos a hacer mañana. Entonces, para los soldados era muy importante ponerse su casco. En cuanto respecta a nosotros, el casco de la salvación, claro que se refiere a la salvación como tal, pero va más allá. Y eso es lo que quiero que miremos. Ya esto nos está hablando, bueno, y la salvación, ¿verdad? Sabemos que es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo que era el único camino para llegar al Señor. No va a ser por nuestras buenas obras, no va a ser por nada lo que podamos hacer. Es por gracia, por medio de la fe en el sacrificio que Jesús hizo. Pero esto va más allá, ¿verdad? Va hablando más de nuestra mente, de que nosotros estemos dirigidos, controlados bajo los principios y lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Es que vivamos bajo la autoridad del Señor, no solamente de la salvación, sino que también habla de la sensatez, de que seamos sensatos, de que seamos sabios en el Señor. Básicamente, tener la mente de Cristo. E incluso ¿verdad? Hemos cantado aquí una canción, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que dice, pon en mí la mente de Cristo. Vivamos bajo la mente de Cristo. Y es que cuando confiamos en el Señor, a través de la salvación, del regalo que Él nos da, nosotros empezamos a ver las cosas de manera diferente, ¿verdad? Este martes un hermano compartía en Valientes que una situación ahí, ¿verdad? Nos contaba una situación, pero una frase que él utilizó fue que ahora el Señor me cambió cómo yo veo las cosas, ¿verdad? No dijo ahora, no sé, otra forma, pero lo que quiero resaltar es la forma. Ahora el Señor me cambió la forma de ver las cosas y por eso ya no hice esto y esto, ¿verdad? Sino que hice esto otro. Entonces Jesús va a cambiar tu perspectiva de la vida, ¿verdad? Empezamos a ver las cosas de manera diferente, como Dios quiere que las miremos, no como se ven normalmente, no como nuestra carne reacciona de una vez, sino que espera, ¿qué es lo que dice Dios con esto? Claro, nosotros seguimos luchando y en muchas áreas todavía tenemos esa reacción, ¿verdad? De lo que yo siento y ya, de mi carne. Pero el deseo de Dios es que yo lleve esa área, lleve ese arranque, esos pensamientos a Dios para cambiar, ¿verdad? Para verlo de esta manera diferente que podemos ver acá. Muchas veces nosotros no le vemos la importancia a esto, ¿verdad? No nos parece importante, ¿verdad? Pero se trata de tener la sabiduría que viene del Señor, se trata de tener la visión que viene del Señor y la perspectiva, básicamente, que viene del Señor. Porque ya sabemos que no es por nosotros, no somos nosotros los que ahora somos súper inteligentes, súper sabios, súper, ¿verdad? Lo que sea, sino que es el Señor quien nos capacita. Y entonces aquí ya nosotros estamos vestidos, ya tenemos nuestra armadura puesta y estamos listos para la batalla, pero nos falta algo. Y esa es la última razón que vamos a estar viendo hoy. Razón número 4. Estamos siendo atacados cada día y cada día estamos obligados a resistir y hacerle frente al enemigo. Estamos siendo atacados cada día y cada día estamos obligados a resistir y hacerle frente al enemigo. Aquí ya vimos al creyente y nuestro enemigo, ya vimos que el enemigo es Satanás. Ya vimos al creyente y la armadura, los elementos de la armadura y qué significan cada una de esas cosas para nosotros, pero también queda el creyente y el ataque.
no es solamente ponernos la armadura y ya, ¿verdad? Que era como lo que hablábamos al inicio. No es solamente, bueno, aquí ya dimos un paso, pero no sería quedarnos como espectador y ya, y no ser participante, sino que ahora que ya estoy vestido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pelear. Y atacamos, algo que quiero que se quede bien claro, atacamos estando firmes y defendiendo nuestra posición en la victoria que Jesús ya nos dio. Porque ya sabemos que Satanás ya ha sido derrotado, no es que nosotros lo vamos a derrotar. Entonces, no vamos a pelear y no vamos a atacar porque queremos alcanzar la victoria, porque la victoria ya fue alcanzada. Pero sí vamos a atacar desde la victoria que ya Jesucristo dio en la cruz. ¿Y qué vamos a hacer para atacar? Bueno, atacamos con la espada del Espíritu. Verso 17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si se fijan, todas las otras piezas son para protegernos, son para proteger algo de nuestro cuerpo, pero esta es la única que es de ataque. Y por eso en la anterior parte decía que esta era la última pieza, el casco, pero me refería a para protegernos. Todo esto es bueno y es necesario, todas las otras piezas de la armadura, pero yo necesito poder atacar, ¿verdad? Y esto no se trata, bueno, no tengo aquí una, pero esto no se trata de agarrar la Biblia y usarla como espada y no, ¿verdad? No es eso, no es ese tipo de espada. Esto ya se trata de nosotros, tenemos que conocer, pero realmente conocer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Y no quiero que se confunda, esto no quiere decir que si el día tiene 24 horas, pues 23 tienes que leer la Biblia, no. Pero tiene que ser una decisión real que tú tomes de conocer al Señor, de tener tu tiempo con el Señor, ¿verdad? De dedicarle tiempo, de aprender, ¿verdad? No va a ser de agarrar la Biblia y darle así. Y que entendamos que la espada, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, tiene poder. No es una espadita, no es un juguetito, ¿verdad? No es que va a dar como con algodón. No, fíjense lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios, que sería nuestra espada, es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nuestra arma es poderosa, ¿verdad? Pero como cantábamos, no es por nuestra fuerza, no es por todas esas cosas, es por el poder de Dios, porque la palabra de Dios pues tiene poder, ¿verdad? Para nuestra vida, para la vida de otras personas, como dice este verso. Y si se fijan, si lo han notado, Jesús mismo, el Hijo de Dios, respondía a Satanás con la palabra. Él decía, escrito está, y lo vamos a ver dos. Mateo 4:4, Jesús le respondió a Satanás, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Lucas 4:8, escrito está, también respondiendo, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Van a haber momentos en que literalmente vamos a hacer algo así. Escrito está, la Biblia dice tal y tal cosa. Pero muchas otras veces no va a ser literal que uno va a decir en la Biblia dice. Pero por eso les estaba diciendo que es nuestra forma de vivir la palabra de Dios. Lo que nosotros somos en el día a día basado en la palabra de Dios. ¿Estoy actuando bien? ¿Estoy actuando mal? ¿Contrario a lo que dice el Señor? ¿O como dice el Señor en X área? ¿Verdad? Pero sí, a veces vamos a decir eso. A veces vamos a decir, mira, la Biblia dice esto, esto y esto. Y por último, el verso 18 nos habla de la oración. Y esta parte es bien importante, y aunque sea la última parte de lo que vamos a estar viendo hoy, no quiero que lo menospreciemos, porque es muy importante. No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta. O sea, no nos durmamos. Y no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es a través del Espíritu, como decía el verso 10, de fortalezcámonos en el Señor,
A través del Espíritu es que nos podemos vestir, que podemos pelear, que podemos mantener nuestra posición. No va a ser por nuestra fuerza, por nuestra experiencia, por lo que hemos aprendido todos estos años, no va a ser nada de eso. Va a ser el mismo Espíritu quien nos va a dar esta capacidad. Y algo muy importante que nos dice este último verso es que aquí nadie es Rambo, aquí nadie es Terminator. Y no sé qué otro es así, un solo, que solo él quiere matar a todo el mundo. Aquí no somos eso, aquí somos un ejército de soldados, ¿verdad? No estamos peleando solos. Entonces, en sus oraciones, al final del verso, en sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. No somos autosuficientes. Y si no, miren lo que estamos haciendo ahora mismo. O sea, ahora mismo todos nos estamos enseñando, aprendiendo, creciendo, conociendo. Entonces aquí no se trata de pelear las batallas solo, porque no, hay muchos soldados en esta guerra que todos estamos. Entonces oremos porque es el Espíritu Santo quien nos va a guiar. Y para terminar, quiero invitarte a esto siguiente. En oración, como dice ahí, analízate. ¿Estoy siendo íntegro? ¿Estoy siendo puro? ¿Estoy tranquilo? ¿Confiando en el Señor? ¿Viviendo en sabiduría? Con la mente de Cristo, buscando tener la mente de Cristo. Y sumergiéndome, conociendo, estudiando la palabra de Dios. Y como decía este último verso 18, estoy orando por mí y por mis hermanos, por todos los demás. Y como una frase, ¿verdad?, final, pongámonos toda la armadura de Dios. Ya sabemos que es un mandato, que no es yo elijo las piezas, porque tenemos que estar listos, porque estamos en una guerra. Así que animarlos a eso, a que puedan ver cada una de estas áreas de su vida y pensar, preguntarse, ¿dónde estoy con esto? ¿Qué está sucediendo en mi vida con esto hoy? ¿Verdad? Y si el Señor nos da estas herramientas, estas armas, no las da porque para ver si queremos usarlas, para ver si nos ayudan. No, ahí dice, nos van a ayudar. Esto es lo que nos va a hacer ganar la batalla en la que estamos y ser firmes hasta el final. No ser firmes un día, 2 días, hasta el final. Entonces, hermanos, pongámonos toda la armadura de Dios, porque estamos en guerra. Así que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor, porque tu palabra es clara, porque tú eres real. Y también la guerra en la que estamos es real, Satanás es real. Y nos mandas a cuidarnos, a protegernos, Señor, para esta guerra en la que estamos. Te pido, Padre, que para todas las personas aquí, Señor, si alguien no ha recibido tu regalo de salvación que tú nos das a través de Jesucristo, que pueda entregarte su vida, Señor, que pueda entregarte su corazón, que pueda recibirte, Señor, invitarte a que tú seas el dueño, el Señor de su vida, Señor, y que podamos caminar, porque eso es lo que tú quieres, que podamos caminar en ti, Señor. Padre, que reconozcamos que somos pecadores, que no merecemos el cielo, pero que tú diste a Jesucristo en esa cruz para regalarnos esa entrada, Señor, esa vida eterna contigo. Y que tu palabra dice que no la voy a perder, Señor, que no se me quita. Tú no puedes mentir. Y tú tienes promesas con eso. La vida eterna, Señor, es eterna, no es temporal. Gracias por eso, Señor. Gracias porque eres fiel, porque eres perfecto, porque eres amor con nosotros. Te pido, Señor, por la vida de cada una de las personas aquí, por cada una de las familias representadas aquí, Señor, que tú las bendigas, que tú las guardes y nos guardes a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, y que podamos seguir disfrutando, cantándote, Señor, alabándote y adorándote por lo que tú eres y por lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.